El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Frederick Engels. Bueno, para iniciar a hablar de este libro, él hace dos prefacios, uno en 1884 y uno en 1891. Básicamente, él señala que la teoría materialista señala que el factor decisivo en la historia es la producción de los medios de existencia, productos alimenticios, ropa, vivienda y instrumentos para producir, y la reproducción de la vida inmediata, o sea, la reproducción o producción del hombre mismo, como la continuación de la especie. También, Engels en sus prefacios señala que el orden social en el que viven los hombres es determinada por la época o el país, y estos son condicionados por los tipos de producción. Esto quiere decir que tiene que ver por el grado de desarrollo del trabajo por una parte y por la familia por la otra. Cuanto más desarrollado o menos desarrollado esté el trabajo, en este caso menos desarrollado es el trabajo, es más restringida la cantidad de productos, por lo que la riqueza de la sociedad se manifiesta por el parentesco sobre el régimen social. Textualmente dice: la sociedad antigua basada en las uniones gentilicias salta al aire en consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas, y su lugar lo ocupa una sociedad organizada en estado y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino unidades territoriales. Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad y en la que se desarrollan libremente las contradicciones de clase y la lucha de clases que constituyen el contenido de toda historia escrita hasta nuestros días. Engels, en su prefacio en su cuarto prefacio, pues habla del estudio de la familia de 1961 de Bachofen, del derecho materno. Bachofen en este estudio señala las siguientes tesis, ¿no? Que los seres humanos vinieron de la promiscuidad sexual, que, pues bueno, en este caso Bachofen denomina como heterismo. La segunda tesis fue que las relaciones excluyen la posibilidad de establecer con certeza la paternidad, por lo que solo podría contarse por línea femenina, que según el derecho materno, se dio entre todos los pueblos. Básicamente, la mujer era la buena, ¿no? La que tenía los hijos, entonces no había duda de que la mujer era la que era la mamá, ¿no? Las mujeres como madres, este es el tercero, las mujeres como madres y únicos progenitores conocidos de la joven generación, que gozan el respeto y el aprecio de este dominio absoluto femenino, ¿no? Y en la cuarta tesis, Bachofen señala que el paso de la monogamia en las mujeres, pues da este avance al que las mujeres pertenecen a un solo hombre, ¿no? El derecho de los hombres, según la religión, que tenían sobre la mujer. Estas son las tesis de Bachofen, en donde se empieza a entender a partir del derecho materno y se empieza también a estudiar un poco de la paternidad. Con el paso del heterismo a la monogamia y el derecho materno al paterno, se produce en la cultura griega el desarrollo de las concepciones religiosas y la introducción de nuevas divinidades que presentan nuevas ideas, por lo que la familia o la concepción de la familia es un reflejo de las ideas de ellos y que determinan los cambios de la situación recíproca del hombre y la mujer. Básicamente fue a través de la divinidad y estos pensamientos que tenían sobre el derecho o no de cada uno de los individuos, cómo se fue orquestando el cambio en la sociedad. Por ejemplo, Bachofen interpreta la Orestiada de Esquilo como la lucha entre el derecho materno agonizante, le empiezan a quitar el derecho a la mujer, y el derecho paterno que nació y logró la victoria sobre el primero en las épocas de las epopeyas, con todo esto de las divinidades, ¿no? Por lo que, bueno, Bachofen cree que las divinidades realizaron pues el milagro, ¿no? El milagro de quitar el derecho materno y hacerlo el derecho paterno. Morgan, en su libro de la sociedad antigua, desarrolla en 1877 la existencia de tribus exógamas y que no se demuestra en ninguna parte, como lo señala McLennan. McLennan, bueno, también hizo algunos trabajos, pero en realidad fueron los de Morgan los que tuvieron más significado, y por eso no me enfoco aquí en Morgan. Y bueno, primero, habla de la exogamia y la endogamia, ¿no?
La exogamia es como la regla que rige la elección del cónyuge y prohíbe la relación entre mismos miembros del grupo. Y la endogamia es la unión o la reproducción entre los miembros del grupo, linaje o familia. Y literalmente o textualmente, la endogamia y la exogamia no forman ninguna antítesis según Morgan. La existencia de las tribus exógamas no está demostrada hasta ahora en ninguna parte. Pero en la época en la que aún dominaba el matrimonio por grupos que, según toda su verosimilitud, ha existido en tiempos en todas partes, la tribu se escindió, en cierto modo, de un número de grupos de gens o tribus consanguíneas por línea materna, en el seno de las cuales estaba rigurosamente prohibido el matrimonio, de tal suerte que los hombres de una gens, si bien es verdad que podían tomar a mujeres en la tribu y las tomaban efectivamente en ella, veían obligados a tomarlas fuera de su propia gens. De este modo, la gens era estrictamente exógama. Y la tribu que comprendía la totalidad de las gens era endógama en la misma medida. Este descubrimiento de la primitiva de gens del derecho materno, como una etapa anterior al derecho paterno, tiene la historia primitiva de la misma importancia, o bueno, eso es lo que refiere Engels, como la teoría de la evolución para Darwin es a la biología y la teoría de la plusvalía que anuncia Marx para la economía política. Por lo que este descubrimiento o esta interpretación que hace Morgan, por analizar y poder formar la historia de la familia, por lo menos de una manera general o a grandes rasgos, quedan asentados en los datos actuales y bueno, seguimos utilizándolo hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues ya entrando a los estadios prehistóricos de la cultura. Engels hace referencia a Morgan y cómo ubica en 3 épocas principales la historia o la prehistoria de la humanidad, y cómo es a través de estas 3 épocas principales que se empiezan a desprender los orígenes de la familia y bueno, pues la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pero cómo a través de estos justos se forma. Morgan clasifica la prehistoria de la humanidad en 3 épocas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y estas las divide en 3 estadios: inferior, medio y superior, según los procesos de la producción en los medios. También cabe señalar que, bueno, aquí hay un énfasis en el que Morgan reconoce que el ser humano es el único que ha logrado el dominio de la producción de alimentos y bueno, pues esto nos sitúa encima de todas las demás especies. El salvajismo. El salvajismo en un estado inferior es cuando los hombres permanecían en los bosques tropicales o subtropicales y vivían en los árboles, de manera que así los animales no los podían atacar, ¿no? Y bueno, a su vez, en los árboles, como orangutanes o changos, pues recogían frutos o las raíces los que los permitían estar a salvo y estar nutridos. En esta época el mayor progreso que se tiene pues fue empezar a articular el lenguaje, ¿no? Fue entonces en el salvajismo, en el estadio inferior, los hombres vivían en los árboles, comían las raíces y los frutos y empezaron a articular el lenguaje. En el estadio medio del salvajismo, bueno, pues empiezan en esta evolución, en este aprender de la vida del ser humano como especie, pues se comienzan a recolectar especies marinas y también se descubre el fuego, lo que es bien interesante porque, pues bueno, la mayoría de las cosas marinas las utilizaban con el fuego, pero también así se dieron cuenta de que ya podían ser más independientes del clima y empiezan a utilizar algunas otras métodos para el fuego, ¿no? Distintos usos para el fuego, y se empiezan a hacer un poco más independientes gracias al descubrimiento del fuego. En el estadio superior del salvajismo vemos cómo está la invención del arco y la flecha, lo que hace que la cacería se vuelva mucho mejor y que se convierta en una fuente regular para obtener alimentos. Por lo que se empiezan a construir también aldeas y se empiezan a producir tejidos, vasijas, aunque todavía no se tenía el conocimiento de alfarería y telares. Pero empieza pues entender o empezar a
con los métodos disponibles a utilizar más y generar más cosas. En la barbarie, como en el estado inferior, vemos cómo se inicia la alfarería y algunos instrumentos se empiezan a recubrir con barro para poder ahí cocinar. Entonces ya, bueno, pues después del descubrimiento del fuego, los hombres salvajes, cuando entran a la barbarie, pues se dan cuenta, ¿no?, de la importancia del fuego y empiezan a utilizarlo ya específicamente para hacer algunas cosas que benefician no solo su alimentación, sino su estilo de vida totalmente, ¿no? Aquí en este estadio, bueno, pues se pueden ver las diferencias ya entre algunas de las civilizaciones que pudieran haber estado en ese momento o que estaban en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el oriente, los orientales tenían animales domesticados, cultivaban cereales y tenían un poco más de recursos, sobre todo por los animales, ¿no? En el caso de Occidente, bueno, pues sobre todo en el sur, por ejemplo, en Perú, bueno, empezaban a cultivar la llama, cultivamos el maíz, y esto significa, para Engels, o Engels hace así el señalamiento de que por este tipo de factores que son independientes a la humanidad misma, sino que tienen que ver con el lugar específico en el que se encuentran situados, es que se desarrolla la humanidad de distintas maneras dependiendo del lugar. En el estado medio de la barbarie, bueno, pues ya están domesticando animales y empiezan a cultivar hortalizas. Por ejemplo, en el oeste se empiezan a labrar metales, pero todavía no se labra el hierro. Se empiezan a domesticar más animales como el pavo, la llama y otras especies de aves, ¿no? Gallinas, no sé, avestruces, etcétera. En el este se domesticaron animales para el suministro de leche y carne. El cultivo de las plantas no era conocido hasta muy avanzado en este periodo, ¿no? Más bien ellos eran, pues, granjeros, por así decirlo, ¿no? Estaban sobre los animales que, bueno, pues ya los proveían no solo de comida, también de abrigo. Esto es muy importante, ¿no? Porque empiezan a tejer, ya tienen un poco más la concepción de algunas cosas. En el estado superior, ya de la barbarie, bueno, pues se empieza a arar, ¿no? Y empiezan a hacer el cultivo a gran escala. Es bien importante porque aparece la poesía, y aquí es donde los griegos fueron los que hicieron este paso de la barbarie, o que empezaron este paso de la barbarie a la civilización, ¿no? El desarrollo de la humanidad a través del salvajismo y la barbarie hasta los comienzos de la civilización es bastante rico. O sea, sí hay mucho conocimiento, mucho aprendizaje en este periodo, sobre todo por la manera en cómo se fue evolucionando la humanidad, ¿no? Por ejemplo, aquí ya para concluir,